Dos imperios, dos sistemas, ambos horribles, pero construidos sobre reglas muy diferentes. En la antigua Roma, la esclavitud era común, fundamental para los ricos y parte de la vida familiar. Pero en América se convirtió en un motor radicalizado para obtener ganancias, brutal, deshumanizante y de por vida. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, comparamos la esclavitud romana y la americana. ¿Eran muy diferentes? Durante el apogeo del Imperio Romano, entre el 10% y 20% de la población era esclava. De 50 a 60 millones vivían bajo dominio romano y entre 5 y 12 millones eran esclavos. Sin embargo, algunos historiadores argumentan que el número pudo haber alcanzado hasta 15 millones durante los años más agresivos de conquista de Roma. El Imperio Romano se extendía desde el Muro de Adriano en el norte de Inglaterra hasta lo que hoy es Irak, una enorme extensión de tierra donde se ponía a trabajar a los esclavos. Pero a pesar del tamaño del imperio, la mayoría de las personas esclavizadas vivían en áreas urbanas, particularmente en lo que hoy es Italia. Muchos laboraban en las grandes haciendas o latifundios de la élite rica. Los esclavos iban con las legiones en campañas, pero casi nunca estaban armados. El servicio militar estaba ligado a la ciudadanía, y armar a personas esclavizadas cuyas familias tal vez habías asesinado era demasiado arriesgado. Pero los esclavos eran indispensables en campaña. Servían en el campamento transportando suministros, cocinando, cavando fortificaciones, cuidando animales y haciendo letrinas. En crisis extremas, Roma a veces ofrecía libertad a esclavos dispuestos a luchar, como miles de esclavos negros que pelearon por el sur en la Guerra Civil estadounidense. No nos adelantemos. Al pensar en un esclavo romano, muchos imaginan a alguien obligado a trabajar hasta morir, luchar como gladiador o prostituirse. Aunque esa realidad era sombría, la esclavitud romana era muy diversa, no solo en sus labores. Eran traídos de Italia, mayormente por deudas o castigos, pero también de Grecia, Britania, Asia Menor, Galia, Germania y los Balcanes en Europa del Este. Tenían diferentes tonos de piel, provenientes de Siria y Judea, y de lo que hoy es Túnez, Marruecos, Argelia y Egipto. Algunos esclavos hacían trabajos manuales bajo amenaza de violencia. Otros tenían puestos especializados. Eran maestros, contadores o administraban esclavos. La esclavitud no era vista como inmoral, quizá ni por los propios esclavos, ya que en su país también existía. Por ejemplo, las tribus antiguas en lo que hoy es Gran Bretaña tenían esclavos. La esclavitud era una institución global, no una empresa clandestina y maligna envuelta en críticas. Literalmente estaban en toda la sociedad romana. En campos, ciudades, baños, mercados, campamentos militares y la administración estatal. Roma no habría funcionado sin ellos. Los ricos los coleccionaban como tarjetas de béisbol para mostrar su estatus. Cuantos más esclavos tenías, más alto subías en la escala social. Familias de la élite tenían cientos o miles. Unos trabajaban en los campos y otros destacaban por talentos o conocimientos. El Estado romano dependía mucho de los esclavos. En el primer siglo de nuestra era, alrededor de 700 esclavos eran empleados solo para mantener el sistema de acueductos de Roma. Pagaban sus salarios con fondos públicos. Los esclavos mantenían el sistema de alcantarillado. La mayoría de los romanos no eran lo suficientemente ricos como para tener un baño privado, así que vaciaban sus entrañas en una de las letrinas públicas comunales, limpiándose con una esponja compartida. Estos esclavos públicos probablemente sufrían más que los domésticos. Algunos pudieron haber trabajado como recolectores nocturnos o recolectores de desechos, empujando carretas llenas de excremento romano, excavado más allá de las murallas de la ciudad cada noche. Sin los esclavos, Roma habría sido invadida por malos olores y enfermedades, mostrando que la sociedad no habría funcionado. Los precios de los esclavos variaban. Un esclavo calificado o medianamente calificado podía alcanzar alrededor de 2.000 sestercios en los primeros 3 siglos de nuestra era. Un legionario romano en el siglo I ganaba hasta 900 sestercios anuales. Pero la mayoría se descontaba para comida, ropa y equipo, así que probablemente quedaba con 600. Por lo tanto, los esclavos no eran nada baratos. Un centurión al mando de una centuria ganaba de 15 a 20 veces más, suficiente para comprar varios esclavos. Aún así, al igual que la esclavitud en Estados Unidos muchos años después, la posesión de esclavos en Roma era principalmente para las personas acomodadas y las élites. Senadores adinerados, comerciantes exitosos y terratenientes podían poseer docenas o incluso cientos de esclavos, utilizando su propiedad humana para cultivar grandes extensiones de tierra o administrar empresas rentables. Con los esclavos, solías especular para acumular, eran una buena inversión. No todos los esclavos romanos sufrían crueldad. Muchos niños romanos crecían con esclavos domésticos, algunos muy educados y respetados por su experiencia.
Los libertos, antiguos esclavos, a menudo mantenían lazos de lealtad y amistad con sus antiguos amos, e incluso a veces llegaban a alcanzar riqueza e influencia por sí mismos. No te equivoques, los esclavos no tenían derechos legales, no podían casarse, tener propiedades ni acudir al tribunal. Un esclavo era una cosa, como el ganado. Un amo podía prestar, vender, golpear o matar a un esclavo con casi total impunidad durante la mayor parte de la historia romana. Si un esclavo mataba a su amo, la ley romana podía imponer castigo colectivo. A cada esclavo se le podía interrogar, torturar o ejecutar como advertencia. Incluso en buenos hogares, la seguridad de un esclavo dependía totalmente de los caprichos de sus dueños. Algunos esclavos eran forzados a trabajar hasta morir. Aunque eran inversiones valiosas, el trabajo era tan brutal que las ganancias importaban más que la supervivencia. Según Diodoro Sículo, los esclavos en minas romanas generaban riquezas para sus amos, pero solían morir de agotamiento. Él escribió: ellos desgastan sus cuerpos día y noche en excavaciones subterráneas, muriendo muchos por dificultades extremas, forzados por los capataces. Pero la evidencia muestra que los romanos eran cuidadosos de no llevar a sus esclavos al límite, y eso era por una razón crucial: el miedo a la rebelión. Después de todo, ningún amo quería dormir bajo el mismo techo o comer comida preparada por alguien que en secreto deseaba verlo muerto. Séneca escribió: un hombre debe tratar a sus esclavos con límites razonables, pues ni los prisioneros de guerra ni los esclavos merecen ser tratados como animales. Los esclavos trabajaban en silencio, cocinando, limpiando y soportando avances de sus amos. En los banquetes romanos de los ricos, los esclavos podían ser compartidos entre los invitados y no tenían opción. Eran propiedad, las leyes contra el abuso no los protegían. Roma tenía un comercio sexual próspero. Los burdeles operaban abiertamente y hombres de todas las clases visitaban prostitutas sin estigma. Acostarse con una prostituta esclava no era adulterio según la ley romana. El delito solo se aplicaba si un hombre tenía sexo con una mujer casada y libre. Las clientas eran menos comunes, aunque se insinuaba que mujeres adineradas a veces disfrutaban de sus esclavos. También existían las prostitutas de alto nivel, o meretrix. Una sesión costaba el doble del salario diario de un obrero, y la mayoría del dinero iba al burdel o proxeneta, haciendo de las prostitutas esclavas un negocio lucrativo. Volveremos a la vida cotidiana romana, pero antes presentemos la esclavitud en Estados Unidos. La esclavitud en África existe desde mucho antes de que los europeos se involucraran. Desde el año 1000 a.C., las redes comerciales transsaharianas ya trasladaban cautivos desde África Occidental y Central. Tras las conquistas árabes en el norte de África en el siglo VII, el comercio creció mucho. Los comerciantes musulmanes de esclavos llevaban africanos esclavizados por el Sahara y el Océano Índico hasta India, Java y China. Entre los siglos XVI y XIII cientos de miles de africanos fueron esclavizados en el Medio Oriente y el norte de África. Numerosos hombres fueron castrados y forzados a ser eunucos. Las mujeres eran traficadas hacia harenes o forzadas a realizar trabajos domésticos. Se calcula que entre 10 y 18 millones de africanos fueron llevados al este durante siglos, un comercio que luego fue paralelo al Atlántico. Entre 1500 y 1800 saqueadores del norte de África secuestraron entre 1 y 1.25 millones de europeos, incluyendo niños de pueblos costeros en el sur de Inglaterra. Cuando Mansa Musa, emperador de Malí, peregrinó a la Meca en el siglo XIV, llevó a 14.000 mujeres jóvenes esclavizadas. Ese número es debatido por algunos historiadores. En el siglo XV, los europeos empezaron a comerciar esclavos de África subsahariana. Para 1448, los portugueses ya habían comprado alrededor de 1.000 africanos esclavizados, enviándolos a Madeira y las Azores para las primeras plantaciones de azúcar. Mucho de este comercio dependía de intermediarios africanos. Reinos poderosos y gobernantes costeros capturaban o compraban cautivos del interior para venderlos a comerciantes europeos. A finales del siglo XV, comerciantes portugueses, incluidos algunos lonzarus, aquellos casados con africanas, habían establecido puestos a lo largo de la costa de África Occidental, creando las bases de una industria transcontinental masiva. Pronto los españoles, los holandeses, británicos y franceses se unieron, enviando barcos regularmente a África para comprar cautivos y transportarlos a través del Atlántico. El viaje a las Américas, llamado Paso Medio, era una pesadilla. Los cautivos estaban encadenados, hambrientos y hacinados en bodegas sucias, expuestos a enfermedades por semanas en el mar. Entre el 10 y 20% moría en el trayecto, es decir, de 12.5 millones de africanos forzados a cruzar el Atlántico, unos 1.8 millones murieron antes de llegar a la costa.
Algunos prefirieron lanzarse al mar antes que vivir como esclavos. A 20 o 30 libras por esclavo, las muertes y fugas eran caras para los comerciantes. Los portugueses fueron los principales traficantes, responsables de unos 5.8 millones de cautivos, la mayoría enviados a Brasil. Los británicos les siguieron, transportando a un estimado de 3.2 millones de personas esclavizadas durante el comercio transatlántico de esclavos. De esos, 2.2 millones fueron enviados a las colonias del Caribe, mientras que alrededor de 265,000 fueron llevados a Norteamérica. Según Slave Voyages, Estados Unidos recibió más de 305,000 desde África. En 1860, tras generaciones de esclavitud, la población afroamericana era de 4.4 millones, de los cuales 3.90 y 5 millones seguían esclavizados. Más del 10% de los 31 millones de habitantes de Estados Unidos vivía en esclavitud. Gran Bretaña prohibió el comercio transatlántico con la Ley de Comercio de Esclavos en 1807, pero la esclavitud siguió siendo legal hasta la Ley de Abolición de 1833, que liberó a los esclavizados. Gran Bretaña pagó 20 millones de libras a los dueños de esclavos, no a los esclavizados. Estados Unidos abolió la esclavitud en 1865 con la 13ª enmienda, pero como señaló William Edward Burgard Dubois en Reconstrucción Negra en América, esto dio paso a una nueva era de opresión en el sur. Liberadas, las personas sufrieron códigos negros, terror racial y despojo de derechos, manteniéndolas en la base social. Se dice que los primeros esclavos africanos llegaron a lo que sería Estados Unidos en 1619. Un corsario holandés capturó entre 20 y 30 cautivos angoleños de un barco negrero portugués y luego los vendió a colonos ingleses en Jamestown. Pero los africanos ya habían sido esclavizados en las Américas antes. Los españoles llevaron africanos esclavizados a sus colonias del Caribe y a la actual Florida en 1565. En 1619, los angoleños fueron registrados como sirvientes por contrato, no como esclavos, igual que los europeos pobres en las plantaciones de Virginia. Los africanos trabajaron en las plantaciones de tabaco creadas por la Compañía de Virginia de Londres 12 años antes. Como los sirvientes blancos por contrato, eran mercancías secuestradas para trabajos forzados brutales. Hoy los reconocemos como los primeros esclavos en Estados Unidos, pero es más complicado que eso. Ese año llegó otro cargamento, descrito en registros coloniales como desechos de la sociedad. Eran niños de Inglaterra, pequeños indigentes de entre 8 y 16 años, muchos de ellos arrancados directamente de las calles. Arrancados de sus familias, fueron hacinados en barcos y enviados a las colonias para trabajar. La mayoría moriría en unos pocos años por enfermedades, desnutrición, violencia o agotamiento. ¿Era esto esclavitud? En 2008, NPR publicó el artículo Los primeros esclavos de América, los blancos, basado en el libro Carga Blanca sobre los esclavos blancos británicos en América. El libro argumenta que, aunque no era perpetua ni tan radical como la esclavitud africana, este sistema temprano era esclavitud en todo, menos en el nombre. Sentó las bases para la esclavitud racial, y como pronto verás, incluso para el racismo. La principal diferencia era que una parte de estas personas, técnicamente, tenía contratos que prometían la libertad después de 3 a 7 años. Por eso eran baratos, aunque las élites de Virginia podían manipular el sistema. Entre 300,000 y 500,000 británicos e irlandeses fueron enviados a las colonias durante unos 150 años como sirvientes por contrato, muchos contra su voluntad. Los registros de los barcos los enumeraban como carga junto con el ganado y los suministros. El 30% moría en el viaje y otro 40% en servidumbre. Solo una fracción sobrevivía. El mito de que eligieron la servidumbre es solo parcialmente cierto. Algunos firmaron por necesidad, pero muchos fueron engañados, coaccionados o secuestrados. Cerca del 20% fueron enviados directamente desde prisiones. Ladrones, vagabundos, disidentes, gitanos, prostitutas y cualquiera que molestara a las clases altas. Miles de niños fueron llevados, muchos secuestrados o robados de las calles por bandas de reclutadores. Uno de estos traficantes, el espíritu William Tiene, secuestró a 840 niños británicos en un año. Un artículo sobre el proceso afirmaba que los niños que llegaban sin contratos de aprendizaje podían enfrentar periodos de servicio mucho más largos. Las sirvientas a menudo enfrentaban violencia sexual. Algunas eran enviadas específicamente para procrear hijos, aumentando así el suministro de mano de obra futura. Si una sirvienta tenía un hijo, ya fuera por abuso o no, el niño estaba obligado a servir hasta al menos los 21 años, asegurando que los plantadores tuvieran una próxima generación de mano de obra gratuita. Según la ley de Virginia contra la fornicación, si una mujer quedaba embarazada, su amo debía pagar una multa.
Si él no pagaba, ella era azotada. En 1662, una ley establecía que si su amo la embarazaba, tras acabar su contrato, debía ser vendida a la parroquia 2 años más por el tiempo perdido. En 1691, una ley establecía que si una sirvienta blanca tenía un hijo con un hombre negro, se le sumarían 5 años a su servicio y el niño serviría 30 años. Las denuncias de violencia o abuso sexual casi siempre eran ignoradas por los tribunales coloniales. Las palizas eran comunes. Un caso terrible es el de Elizabeth Abbott, secuestrada en Inglaterra. Tras varios intentos de fuga, su amo la azotó 500 veces y la mató. Nadie fue acusado. Los registros indican que de los 300 niños que llegaron, solo 12 sobrevivieron tras 2 años. De 5.000 sirvientes que llegaron a una colonia entre 1670 y 1680 solo, 241 obtuvieron tierras. Unos 3.500 murieron antes de terminar su contrato. Si un amo moría, los sirvientes se heredaban como bienes, listados en los testamentos junto al ganado y el tabaco. Varios sirvientes por contrato veían su situación como esclavitud temporal, aunque muchos no llegaban a ser libres. Los contemporáneos también veían a los sirvientes como esclavos. El comerciante holandés David Peter de Vries comentó que los plantadores ingleses apostaban a sus sirvientes en juegos de cartas, tratando vidas humanas como fichas de póker. Comentó que los plantadores solían hacerlos trabajar hasta morir. Para un empresario sin escrúpulos, era lógico exprimir a un trabajador temporal y sustituirlo por otro barato. Los sirvientes por contrato debían tener derechos, pero los registros muestran que casi nunca fue así. Los tribunales coloniales solían favorecer a los plantadores ante quejas de abuso. Los contratos se extendían por cargos inventados como romper herramientas, mala conducta o enfermarse. La ociosidad o insubordinación solían castigarse con cadenas, mutilaciones o marcas. Algunos tenían las orejas cortadas o llevaban cicatrices de brutales latigazos. Entonces, ¿esto era esclavitud? Por cualquier estándar moderno, sí, era una forma de esclavitud. No era perpetua ni tan radical como la esclavitud africana, pero para muchos, incluso entonces, era esclavitud en todo menos en el nombre. Los sirvientes blancos aún trabajaban duro cuando llegaron más africanos. Eran sirvientes por contrato y, como los blancos, podían finalizarlo. Algunos, como Antonio Johnson, lograron su libertad y luego tuvieron sirvientes. Él fue un caso raro, las leyes casi cambiaban. En 1662 se codificó la esclavitud hereditaria. En 1664, la ley de Maryland declaró esclavos de por vida a los africanos y sus descendientes. En 1669, la ley de Virginia estableció que si un esclavo moría durante un castigo, no era considerado delito grave. Esto legalizó efectivamente el asesinato de personas negras esclavizadas, algo que nunca se codificó para los sirvientes blancos. También estaba Juan Ponch, sentenciado a servidumbre de por vida en 1640 por huir, un castigo que los sirvientes blancos no sufrían. Fue la primera persona sentenciada a esclavitud perpetua. Al holandés y al escocés con quienes huyó, les sumaron 4 años de servidumbre. Negros y blancos pudieron colaborar, pero los terratenientes impulsaban leyes injustas que cambiarían todo. A veces surgía solidaridad entre los esclavos negros y los sirvientes blancos. Dicen que huían juntos, compartían comida, se escondían y planeaban rebeliones. Al huir, salían anuncios en periódicos como el de los esclavos fugitivos en la Gaceta de Maryland, el 20 de agosto de 1761. El dueño ofrecía 40 chelines por capturar a 4 esclavos fugitivos negros. El 23 de abril de 1775, en la Gaceta de Virginia, el mismo hombre ofrecía $40 por la captura de 2 fugitivos blancos, un joven escocés y un inglés. Ambos anuncios los escribió y firmó George Washington. En 1663, en el condado de Gloucester, 9 sirvientes molestos por la poca comida planearon armarse y exigir su libertad en la casa del gobernador. Alguien los delató y antes de que llegara la fecha, fueron arrestados. 4 fueron ahorcados. El delator obtuvo su libertad y 5,000 libras de tabaco, pero debió compensar a los amos por el tiempo perdido. La rebelión de Bacon fue el levantamiento más famoso, con blancos pobres, esclavos y negros libres contra la élite. Casi derrocan a la élite, aterrorizando a los plantadores no solo por la violencia, sino por revelar una verdad peligrosa. Si la clase baja se unía, podía desafiar el sistema. La reacción de los ricos de Virginia fue implacable.
Los legisladores crearon distinciones raciales en las leyes, dando privilegios menores a blancos pobres, aliviando sus castigos y promoviendo que la libertad era un derecho racial, no universal. Esta estrategia de dividir y gobernar separó a posibles aliados, creando una jerarquía racial que distrajo a los blancos pobres de su propia explotación mientras propagaba el racismo contra los negros. Los códigos de esclavos de Virginia de 1705 cerraron vacíos legales para impedir que los esclavos negros fueran libres. Se convirtieron en propiedad, apenas considerados humanos, mientras que los sirvientes blancos pobres veían su propio privilegio como algo basado en el color de piel. Años después, William Edward Burghardt Dubois afirmó que las tácticas de divide y vencerás seguían vigentes en el sur tras la esclavitud. En La Reconstrucción Negra en América, él explicó cómo la élite sureña creó un salario psicológico para los blancos pobres, dándoles una ilusión de estatus sobre los negros y promoviendo el miedo para evitar la unidad. Eso fomentó el racismo y protegió a los dueños de esclavos de críticas fuertes. Pronto volveremos a la esclavitud africana, pero primero veamos más detalles sobre el esclavo romano. Los esclavos romanos no tenían protección contra la crueldad. Si alguien dañaba o mataba al esclavo de otro, la víctima legal era el dueño, quien podía exigir indemnización. Incluso en casos de agresión, el derecho legal no era del esclavo violado, sino del amo cuya propiedad fue deshonrada. Aún así, con el paso de los siglos, empezó a surgir un atisbo de protección legal. El mayor cambio ocurrió bajo el emperador Constantino en el año 319, cuando un rescripto imperial permitió acusar de asesinato a un amo que matara intencionalmente a un esclavo por golpiza, quemaduras o tortura. Ahora suena obvio, pero en la ley romana era una idea radical. Matar a un esclavo podía considerarse asesinato de un ser humano, no solo destrucción de propiedad. Durante la mayor parte de la historia romana no había tales protecciones. Bajo Nerón, cuando un esclavo atacó a su dueño, 400 fueron ejecutados. Los esclavos eran torturados, ejecutados en la arena, crucificados o quemados. Estos eran los peores casos, pero las experiencias de los esclavos variaban. Un esclavo podía nacer en servidumbre, criarse en una casa o ser tomado como botín de guerra y vendido en una subasta. Los vendedores ocultaban enfermedades, por eso los compradores cautelosos llevaban médicos para revisar la mercancía. Si no los compraban por sus cuerpos, los compraban por su inteligencia. Un esclavo inteligente o educado podía generar grandes ganancias a su dueño, llegando a administrar negocios y tomar decisiones financieras clave. La ley les permitía tener un fondo personal, un peculio, que podían usar para comprar su libertad si el amo aceptaba venderla. Los hogares romanos contaban con esclavos especializados para diversas tareas: panaderos, cocineros, confiteros, porteros, asistentes de dormitorio, cargadores y literarios, como lectores, escribas y copistas. Algunos esclavos altamente calificados eran más valiosos y tenían más probabilidades de ser manumitidos o liberados. Las horas de trabajo dependían del amo. Algunos esclavos tenían condiciones tolerables si los dueños no eran tiránicos ni lujuriosos. Los días festivos daban descanso ocasional, pero la esclavitud era deshumanizante y los castigos podían ser horribles. Algunas mujeres ricas eran conocidas por golpear brutalmente a sus esclavas por pequeños errores. La evidencia de los propios esclavos es rara, pero historiadores romanos mencionan malos tratos, rebeliones, autolesiones y frecuentes fugas, lo que sugiere la miseria que sufrían muchos. Algunos rompían herramientas deliberadamente o cometían errores solo para afirmar cierta autonomía, lo que a menudo terminaba en golpizas. Los castigos incluían azotes con varas o látigos y marcar a los fugitivos en la frente. Algunos eran encadenados para trabajar o humillados con la furca, un pesado yugo de madera que llevaban por las calles. Los esclavos no tenían uniforme y se confundían con los ciudadanos libres pobres. El Senado propuso marcarlos con ropa especial, pero desistió por temor a que los esclavos notaran su cantidad y se rebelaran. La vida en el campo o minas era dura y generalmente breve. Diodoro Sículo escribió que los esclavos de las canteras preferían morir que vivir, ya que su esperanza de vida era de meses y por eso era un castigo frecuente. Para los esclavos urbanos educados con amos decentes, la manumisión era realista. Se estima que al menos el 20% fue liberado, quizá más en ciudades. La libertad podía ganarse, ahorrarse o ser concedida por el dueño. Algunos libertos heredaron, fueron albaceas y llegaron a ser ciudadanos ricos. La esclavitud siempre fue deshumanizante, aunque la vida iba de insoportable a relativamente privilegiada. La diferencia entre un esclavo contador en una casa patricia y un trabajador encadenado en una cantera era enorme.
La libertad costaba lo que valía el esclavo. Un médico calificado o un intelectual podía costar de 4.000 a 8.000 sestercios, y algunos llegaban a valer más de 10.000 si eran famosos por su belleza o talentos. El médico Galeno entrenaba a doctores esclavizados. El secretario de Cicerón y el narrador Ésopo eran esclavos. Pocas esclavas sexuales lograban comprar su libertad, como Vivia Calibi, quien luego administró un burdel libremente. Un hombre fuerte y resistente que peleaba bien ganaba el respeto de su dueño en la arena de gladiadores. Los mejores ejemplares podían costar entre 3.000 y 8.000 sestercios, y los mejores de todos hasta 12.000 o 15.000. Si un gladiador ganaba muchas peleas y complacía a su dueño, podía ganar su libertad, simbolizada por una espada de madera, la rudis. Rara vez compraban su libertad porque no tenían dinero. Flama, un gladiador sirio, ganó su libertad 4 veces, pero siguió luchando. Luchó 34 veces, ganando 21 antes de morir a los 30 años, después de que un tridente le atravesara el cuello. Viejo para un gladiador, la mayoría de ellos moría en sus 20s. Si los esclavos compraban su libertad, Roma imponía pocos límites a lo que podían lograr. Los libertos tenían bajo estatus, pero podían obtener riqueza y propiedades. Algunos alcanzaron posiciones poderosas, y aunque ellos no podían ocupar cargos políticos, sus hijos sí podían. Los romanos valoraban los derechos de nacimiento, aunque la movilidad social existía. En Estados Unidos, los esclavos de plantaciones eran similares a los esclavos romanos de campo o cantera, y a veces a los domésticos, pero no a médicos o escribas. A veces podían comprar su libertad si los dueños lo permitían. En 1839, en Cincinnati, el 42% de los negros libres compraron su libertad. Muchos intentaron liberar a sus familiares, como Venture Smith, capturado en África, vendido por 4 galones de ron y calicó, esclavizado en Barbados, Rhode Island y Connecticut. En 1765, compró su libertad por 71 libras y 2 chelines, y luego la de su esposa, hijo y 2 hijas. Pagó $200 por cada hijo, 40 libras por su esposa y compró un esclavo que luego escapó. La libertad también se otorgaba en testamentos. Cerca de la Revolución, esto hizo que la población negra libre subiera de menos del 1 al 10% para 1810 en el sur. El trabajo en el campo era brutal, con jornadas de 15 a 16 horas. Los esclavos trabajaban en algodón, arroz, tabaco, azúcar y oficios como carpintería, sastrería, conducción y servicio doméstico. En 1850, casi 500.000 trabajaban en ciudades, fábricas, canteras, astilleros o construyendo infraestructura. Había mucha violencia y pocos enjuiciamientos. En ciertos estados existían leyes contra la crueldad y eventualmente se prohibió matar a tu esclavo. Pero en realidad los dueños podían aprovechar vacíos legales para salirse con la suya con la crueldad. En Luisiana, el Código Negro de 1806 establecía: el esclavo está completamente sujeto a la voluntad de su amo, quien puede corregirlo y castigarlo, aunque no con rigor inusual, ni de manera que lo mutile o cause su muerte. La ley multaba la crueldad con $200 a $500, pero permitía azotar o golpear con látigo, correa, vara o palo pequeño. Era fácil quedar impune por asesinato, ya que los esclavos no podían testificar y se necesitaba un testigo blanco si mataban a un esclavo. Peor aún, un dueño podía escapar del castigo simplemente con su propio juramento, jurando inocencia y luego quedando en libertad. El juez de Carolina del Norte, Thomas Ruffin, se negó a acusar a un dueño por agresión, argumentando que la golpiza era necesaria para someter al esclavo. Pocos casos llegaban a tribunales y era casi imposible que el esclavo ganara. Aunque algunos dueños fueron procesados, las sentencias eran indulgentes. El Tribunal de Distrito de la Parroquia de Rápides condenó a José Populus por apuñalar a un esclavo hasta la muerte, pero el jurado recomendó clemencia. El juez dictó solo 12 meses de trabajos forzados. En la parroquia de San Martín, un jurado halló culpables a Jorge White y Clarence Ward por trato inhumano y cruel a un esclavo que murió por sus heridas. A cada uno le multaron con $400 y, aunque apelaron, la condena se confirmó. Cuando W. H. Davis fue acusado de disparar deliberadamente a un esclavo, su defensa argumentó que matar a un esclavo, considerado propiedad, no era ilegal. Los tribunales locales estuvieron de acuerdo, pero la Corte Suprema Estatal revocó, afirmando que los esclavos son considerados propiedad y personas en nuestra ley. Pero los dueños siempre lograban su objetivo con violencia y asesinatos. Cuando un hombre dejó ciego a Juan Hall al dispararle, su dueño S. Kumamnaha de McCutcheon demandó al tirador por inutilizar su propiedad. El esclavo herido solo, entre comillas, merodeaba un gallinero. El tribunal otorgó a McCutcheon $1,500 por la pérdida de valor de su propiedad.
El tirador no enfrentó ninguna sanción personal. Los dueños solían escapar del castigo por sadismo e incluso asesinato. Los esclavos eran encadenados, azotados, marcados y mutilados. Y esto era común. Los anuncios de esclavos fugitivos mencionaban desfiguraciones como faltar el dedo pequeño de cada pie o tener los dedos quemados. Un documento describía a un hombre asesinado en un ataúd con púas. Su cuerpo quedó convertido en carne molida perfecta. Otros murieron bajo los latigazos, sus vidas terminando en una brutalidad permitida. Frederick Douglass relató cómo su tía Hester fue azotada hasta sangrar, y mientras más gritaba, peor la golpeaban. Los registros indican cuántos fueron azotados por días, quedaron inconscientes, murieron desangrados o por heridas no tratadas. Debido a esta violencia extrema, y a algo de lo que hablaremos pronto, las rebeliones eran raras. La rebelión de Nat Turner en 1831 en Virginia causó entre 55 y 65 muertes de blancos. Las turbas se vengaron, asesinando a hasta 120 esclavos y negros libres. Las autoridades ejecutaron a 56, algunos ni siquiera estaban involucrados. Fue un mensaje brutal para cualquiera que pensara en rebelarse. Esto no era Roma. Los políticos siempre discutían sobre la esclavitud. El 22 de mayo de 1856, el senador abolicionista Carlos Sumner fue casi asesinado a golpes en el Senado tras un discurso antiesclavista e insultos. El agresor, el senador demócrata Preston Brooks de Carolina del Sur, fue aclamado como un héroe en el sur y reelegido. Existía un tipo de gladiador negro, pero como boxeadores y no solían luchar por la libertad. El esclavo de Virginia, Tom Molyneux, ganó una fortuna para su dueño boxeando y luego se emancipó con $500. Los dueños inscribían a hombres fuertes en peleas, pero no arriesgaban propiedades valiosas. Los esclavos eran entrenados para pelear como entretenimiento, y hay pruebas de que sus dueños los animaban a luchar entre ellos en ambientes informales. Enfrentaban esclavos entre sí para entretener y evitar su solidaridad. Frederick Douglass contó cómo enfrentó al hombre contratado para doblegarlo. Decidí pelear. Al hombre con el que luchó le decían domador de esclavos, como domar a un caballo salvaje. Estos domadores profesionales normalmente eran hombres blancos, pero a veces también eran esclavos negros que habían sido favorecidos por el dueño. Douglass afirmó que los dueños promovían rivalidades entre esclavos, creando divisiones y jerarquías. La estrategia de divide y vencerás, de nuevo. Él dijo que en los días festivos, los dueños les daban alcohol a los esclavos y los observaban pelear, pero Douglass nunca participó. Él entendía los importantes aspectos psicológicos de la esclavitud. Dales días libres, emborráchalos y haz que algunos se sientan especiales. Así habrá poca solidaridad. Las mujeres sufrían distintos horrores, siendo agredidas por los dueños sin poder quejarse. Un libro relató cómo una mujer se defendió, el traidor murió por infección y ella fue acusada de asesinato. Un hombre esclavizado en una plantación de Luisiana recordó que las esposas blancas toleraban el abuso de sus esposos hacia los esclavos. Obligaban a las jóvenes a procrear para ahorrar dinero a los dueños. A muchas las veían como criadoras y las emparejaban con hombres fuertes para producir hijos que luego serían vendidos. Desde pequeños, los niños esclavizados cargaban agua, deshiervaban, alimentaban ganado y llevaban vacas al pasto. Desde los 7 o 12 años, los ponían a trabajar en el campo. Los esclavos mayores o heridos hilaban, cocinaban o hacían ropa. Al morir, los lanzaban a tumbas anónimas fuera de la plantación. Pocos amos permitían a los esclavos trabajar por su cuenta, cultivar huertos o recibir bonificaciones. Estos casos eran raros. Como en Roma, la esclavitud en el sur de Estados Unidos simbolizaba riqueza. Solo entre el 25 y el 30% de los hogares blancos del sur poseían esclavos, y solo el 1% de la élite poseía más de 50. Los blancos pobres, llamados en círculos educados gente desechable y comedores de arcilla, no podían poseer esclavos. Solo entre 1 y 5% de los esclavos sabía leer, frente al 25-30% de los blancos pobres. Las leyes hacían ilegal enseñar a los esclavos negros. Federico Douglass aprendió solo, leyendo periódicos viejos que amigos blancos pobres le pasaban en secreto. Douglass luego fue un escritor y orador destacado, probando que los temores de los dueños de esclavos sobre los esclavos educados eran fundados. Incluso después de la abolición, los poderosos enfrentaron a los blancos pobres y a los negros liberados entre sí. Douglass escribió: al alentar la enemistad del hombre blanco pobre hacia los negros, los dueños de esclavos lograron que el blanco fuera casi tan esclavo como el negro. William Edward Burghardt. Du Bois llamó a esto una táctica de divide y vencerás, reflejada luego en los intentos del FBI de sabotear la unidad racial impulsada por Fred Hampton y Martin Luther King Jr.
Como Douglas dijo al presidente Andrew Johnson, dividieron a ambos para someterlos. Años después, el Washington Post recordó a los estadounidenses con un artículo titulado «Cómo los oligarcas estadounidenses crearon el concepto de raza para dividir y conquistar a los pobres». En Roma, la esclavitud no era racial. Divide y gobierna, pero no por raza. Para 1860, aproximadamente 4 millones de afroamericanos esclavizados constituían el 13% de la población de Estados Unidos y un tercio del sur. El trabajo forzado impulsó una industria algodonera que llegó a generar el 50% de las exportaciones estadounidenses, representaba entre 5% y 10% del Producto Interno Bruto Nacional y aún más indirectamente. Su sangre y esfuerzo sustentaron la riqueza de la élite, el poder estatal y el comercio global. La esclavitud persiste hoy. Se calcula que entre 38 y 50 millones de personas aún realizan trabajos forzados en el mundo. La esclavitud como propiedad es ilegal, pero en África, Asia y Medio Oriente aún hay prácticas muy similares a la antigua esclavitud. Sin contar los millones traficados ilegalmente en casi todo el mundo, incluso en Estados Unidos y otras naciones desarrolladas. Antes de llegar a las plantaciones, muchos cautivos sufrieron un viaje desgarrador. Mira Vida en un barco de esclavos para conocer esa brutal realidad.